la futura doctora Lilia Ivonne Olvera Cano, quien nos va a hablar el día de hoy sobre relación entre glucemia y hemoglobina libre en diabetes tipo 1 experimental. Sí, la futura doctora nos visita de la Escuela Superior de Física y Matemáticas, mejor conocida como SPEM, de aquí del Instituto Politécnico Nacional, en donde actualmente también está realizando su doctorado. Y bueno, sin más que agregar, la presentación es toda suya. Bueno, pues vamos. Primero le voy a hablar un poquito del panorama que está la diabetes en el mundo. Realmente, debido a la pandemia, se ha incrementado mucho más la diabetes que lo que teníamos antes. Y pues por el momento hay, hasta el 2021, no encontré algo más reciente, que hay 537 millones de personas con diabetes. Y estos solamente son personas de 20 a 79 años de edad. Falta considerar a todos los niños o jóvenes, adolescentes menores de esto. Entonces, este número puede ser todavía más grande. Y bueno, pues el que tiene más casos de personas con diabetes es China, pero bueno, México no se queda tan atrás, estamos en el 7º lugar y se espera que en 2045 pues incrementemos a 21.2 millones de personas con diabetes. Entonces, realmente este es un gran problema en el mundo. Y bueno, pues un dato curioso es que el 14 de noviembre se festeja el Día Mundial de la Diabetes. Y bueno, pues ¿cómo estamos aquí en México? Pues no pinta muy bonito el panorama. Hasta el 2021, pues hay 14 millones de personas que sufren diabetes. Lo más triste es que 4 millones de ellos no sé, ni siquiera saben que tienen esta enfermedad y pues no presentan síntomas y cuando los presentan pues ya es muy tarde y bueno, pues afecta más a las mujeres que a los hombres. Esas son las principales causas de muerte. Bueno, esto lo encontré en el INEGI de enero a junio del 2021. En este momento todavía estábamos en la pandemia y pues como pueden ver, pues el COVID pues era el primer lugar de muertes en México. Después estaban las enfermedades del corazón y pues en tercer lugar la diabetes. Pero una complicación de la diabetes, si no se controla, pues son enfermedades de corazón y como lo decían a cada rato, pues las personas que tenían más riesgo eran las personas que tenían problemas en la glucosa. Pero bueno, ¿qué es la diabetes? La diabetes es un problema metabólico que empieza a haber una cantidad de glucosa mayor en el torrente sanguíneo. Eso por una ausencia o un problema de la insulina. En este caso, nosotros vamos a tener nuestra célula, vamos a tener nuestra insulina, que va a ser así como una llave que va a abrir nuestra célula para que la glucosa entre a esta y sea absorbida para transformarla en energía o en grasa para poderse usar después. Entonces, pues ni es tan bueno tener una glucosa elevada ni tampoco baja. Entonces, lo mejor es que esté en un rango entre 80 a 100. Existen varios tipos de diabetes principales, que es diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 1 normalmente se le conoce como diabetes juvenil porque sucede cuando son menores, son niños, pero puede suceder en cualquier edad. En este caso, hay una destrucción de células beta, no se sabe por qué sucede, pero al no haber producción de insulina, pues no hay nada que le ayude a la célula que absorba esta glucosa y, bueno, pues se pueda hacer el cambio de energía. En el caso de la diabetes tipo 2, no hay una destrucción de células beta, pero la insulina como que no responde correctamente y no vuelve a abrir el conducto para que la glucosa sea absorbida. En este caso, la diabetes tipo 2 se desarrolla normalmente por la edad, por una alimentación no balanceada, falta de actividad física, y entre más obesa sea una persona, pues más resistencia va a tener a la insulina. De hecho, el 90% de las personas tienen diabetes tipo 2. Entonces, el otro 10% pues es diabetes tipo 1, diabetes gestional y las otras diabetes que hay. Bueno, pues una de los diagnósticos que se pueden hacer, que podemos nosotros notar, es que hay frecuencia de orinar, tener mucha sed, mucha hambre, empieza a haber cansancio, pérdida de peso, visión borrosa o algunas manchas también en la visión, náuseas, heridas que sanan muy lentamente, hormigueo,
también en la piel empiezan a ver algunas como verruguitas en el cuello o esa sensación, o que no sé si han visto, que se ve que el cuello está sucio, pero realmente no le está viendo una resistencia a la insulina. Entonces es una forma de checar si ya tienen un problema ahí con la insulina y la glucosa. Y bueno, el diagnóstico pues son 3 exámenes. El primero es el glucemia en ayuna. Pues se tiene que hacer una ayuna de 8 horas. Pero lo que yo he visto es que hay algunos pacientes que se cuidan muy bien un día anterior. Comen sanamente, dejan las carnitas o los taquitos para otro día y salen con una glucosa perfecta, menor de 100. Entonces puede ser un poco engañoso, porque pues si el paciente se comporta bien, pues puedes creer que está saludable. Entonces se toman estos otros 2 exámenes para mejor rectificar si la persona tiene algún problema. En el primero es la glucemia a las 2 horas. Esto quiere decir que al paciente se le da 75 gramos de glucosa y se esperan 2 horas para volver a tomar la muestra. Si el paciente está en 140, es una persona sana. Pero si sobrepasa los 200, entonces sí hay un problema. La otra prueba es la hemoglobina glicosilada. En este caso, son los glóbulos rojos que se unen, o más bien la glucosa se une al glóbulo rojo, y el glóbulo rojo dura 3 meses como su vida media, y después de esto pues se destruye. Entonces realmente nos dice lo que sucede en el paciente durante los 3 meses. Entonces, aunque se haya cuidado un día anterior de la muestra de la medición, pues aquí nos va a decir realmente si se cuidó o no se cuidó. Y lo mejor es no sobrepasar el 5.7%. Si una vez se sobrepasa, pues ya es una persona con diabetes. También está lo que es la prediabetes, que está entre el intermedio. Y esto es algo muy importante decir, que si una persona tiene prediabetes, pero si se cuida, tiene una alimentación sana, hace actividad física, puede componerse y no generar diabetes. Pero normalmente, pues el paciente no lo hace y termina obteniendo diabetes. Y bueno, pues, ¿qué sucede si no nos cuidamos, tenemos la glucosa elevada? Pues empiezan a haber problemas de corazón, que representa las muertes al 52% en personas con diabetes tipo 2. La neuropatía, normalmente provoca lo que es amputación de extremidades. La rinopatía, pues es la pérdida de la vista. Y de hecho, la OMS estima que el 5% de ciegos en el mundo son provocados por la rinopatía diabética. Y por último, la nefropatía, uno de los problemas graves en salud, y pues llega a haber problemas que hasta pueden perder el riñón o necesitar un trasplante. Y bueno, el problema es que la degeneración vascular pues todavía no se puede detener y es a veces complicado detectar cuando inicia. Por ejemplo, en el caso de la rinopatía diabética, se puede ver al paciente que es diabético y tiene bien su riñón, pero esta puede progresar al siguiente año o en 20 años la enfermedad. Entonces no se puede estar analizando constantemente todo esto porque no se sabe en qué momento va a suceder ese daño en nuestros órganos. Y es por eso que es importante encontrar algo que nos ayude pues, para ver estas evoluciones, y pues para ello pues, propusimos la espectroscopía fotoacústica como complementarios a los estudios clínicos. Y bueno, la espectroscopía fotoacústica pues, fue descubierta en los 80s por Bell, pero fue hasta Will Rosen y John Tyndall que empezaron a realizar esos estudios. Y bueno, pues esta es nuestra celda, la que tenemos ahorita en el laboratorio, y este es un pequeño esquemita que realicé. Entonces, esta es nuestra celda fotoacústica que está cerrada herméticamente. Vamos a tener nuestro aire afinado y la muestra. Entonces, vamos a tener luz que va a estar siendo modulada, va a pasar por el cuarzo, por el aire y va a llegar a nuestra muestra. Esta muestra va a absorber esa luz y se va a calentar y le va a transferir ese calor a la primera capa de gas en contacto con ella. Como la luz está siendo modulada, pues va a haber variaciones de presión o una onda acústica que la detectaremos por nuestro micrófono. Y bueno, pues este es el montaje en el equipo. Pues tenemos nuestra lámpara de xenón que está aquí, que nos da una luz blanca que la guiamos hacia nuestro monocromador, que es el que nos da las diferentes longitudes de onda. Luego nuestro cortador óptico, que después una fibra óptica
no sé si alcanza a ver que está aquí, que llega a nuestra celda donde sucede el efecto fotoacústico y la mandamos a un amplificador. También tendremos una señal de referencia que también llega al amplificador y finalmente a nuestra computadora. Y bueno, pues toda esta metodología la hice durante mi estancia de la maestría y lo hice todavía en ratas, es un modelo animal. En este caso lo que hicimos fue administrar estreptotocina. La estreptotocina destruye las células betas, generando que no haya insulina en el torrente sanguíneo de la ratita. Entonces se le da a la rata diabetes tipo 1. En este caso, pues se tiene que tomar después de 72 horas, después de la administración de la estreptotocina, si la rata tiene diabetes y tiene que ser mayor a 200. En este caso, bueno, pues es distinto a los valores de los humanos y se hacen en diferentes semanas y otra cada semana teniendo un curso temporal. Y bueno, para el primer experimento tengo a la ratita, le voy a tomar su glucosa y su peso, voy a obtener su muestra de sangre. La otra parte la vamos a centrifugar a 2000 revoluciones por 10 minutos. Lo vuelvo a centrifugar para tener un plasma sumamente puro y la muestra de sangre y plasma las pongo en hielo seco y bueno, me las traigo para acá. Y en el segundo experimento, igual tenía la rata, medí su glucosa y su peso, pero en este caso tomamos la muestra de la cola de la rata por tubos capilares y orina. Y ambas muestras las guardamos también en hielo seco y las trajimos para acá. Y aquí en el departamento, en el laboratorio del doctor Alfredo, pues tenemos lo que es el equipo y yo voy a tener dos configuraciones de la celda. Como la muestra en sangre, primero la que tengo en líquida, pues es opaca, puede entrar normalmente en la celda y en los tubos capilares no pude pasarla completamente, entonces tuve que usar papel filtro, como aquí se muestra el papel filtro, y luego ya cuando el papel absorbe esta sangre, la coloco dentro de la celda fotoacústica. Pero en el caso del plasma y la orina son muy transparentes. Entonces, si yo coloco esas muestras, pues no voy a obtener una señal alta. Entonces, lo que hago es colocar grafito y las muestras las pongo en la parte de arriba, siendo así como una tipo filtro hacia la luz, obteniendo un espectro de transmisión. Aquí de absorción y de aquí de transmisión. Y bueno, pues antes de entrar con los resultados, les voy a hablar un poquito de la sangre. La sangre, pues hay bastantes elementos como glóbulos rojos, blancos, plaquetas, hormonas, vitaminas. En los glóbulos rojos, que su principal función es transportar oxígeno al torrente sanguíneo. Y bueno, también dentro de los glóbulos rojos hay algo que se llama hemoglobina. Y la hemoglobina tiene dentro de ella una estructura que se llama grupo hemo, que tiene un hierro en esa oxidación 2 mal. Como en la glucosa, en la diabetes, hay una glucosa muy elevada, que es el del examen que les comentaba, pues los glóbulos rojos se unen a esta glucosa generando hemoglobina glicosilada. Entonces, estos son los elementos que también veremos en los estudios que hice. Y bueno, pues este es el espectro de absorción óptico de la sangre. Entonces, en estos espectros yo voy a tener esta primera absorción, que es el que me indica el cambio de la estructura de la hemoglobina, de si se cambia hemoglobina oxigenada o oxihemoglobina o hacia otra combinación. El grupo hemo, que es la banda de Soret, y la oxihemoglobina, es decir, que cuando la hemoglobina está unida con nuestro oxígeno. También en la literatura encontramos que pues esto es directamente proporcional al área bajo la curva de la hemoglobina glicosilada. También la razón de los picos gamma y beta y gamma alfa son inversamente proporcional a la concentración de hemoglobina. Y bueno, para el experimento 1, pues tomé de manera diferente las semanas de las ratas. Y bueno, pues en el peso las ratas con diabetes no suben mucho de peso a comparación de las sanas, que sí subieron hasta 400 gramos cuando empezamos en 200. Pero donde realmente vemos si son diabéticas es en esta gráfica.
donde pues las ratas sanas tienen una glucosa menor a 200, mientras que las ratas diabéticas pues sí están por arriba de los 600. Incluso hay algunas ratas que pues creemos que tenían más de 600, pero el glucómetro, su límite son 600. Entonces, si la rata tiene más, no lo sabríamos. Y bueno, pues esto fue uno de los resultados que publicamos en el 2019, donde pues vimos diferencia en las ratas con diabetes y sin diabetes. El espectro rojo es una rata con diabetes mayor a 600 miligramos, y pues bueno, pues hay una diferencia en la parte de la oxihemoglobina y en lo que es el cambio de la estructura y en la de Soret. Al hacer la razón de gamma y beta y gamma alfa, notamos que hay una diferencia en la 10ª semana. Estas razones son inversamente proporcionales a la concentración de hemoglobina. Entonces quiere decir que las ratas con diabetes tienen mayor concentración de hemoglobina. También hay otro elemento que está en la sangre que también tiene un grupo hemo, que es el citocromo P450. Este fue descubierto por Sato y Omura no recuerdo qué año, pero eso es muy importante porque una alteración puede generar radicales libres que pues dañan las células y el ADN. Y lo encontramos también al hacer la que es la separación de la fase, usando la señal de referencia que tenemos en el equipo. Podemos hacer un análisis numérico como un tipo de convolución para encontrar un elemento que esté escondido en esta parte de acá, que no lo podemos ver, y al hacerlo obtenemos esta señal, donde vemos que las ratas con diabetes pues tienen un incremento mayor de este elemento a comparación de las ratas con diabetes. Y en este caso pues hicimos la comparativa con las ratas que tienen menor a 200 y las que tienen mayor, ya sea por su máximo de absorción o el área bajo la curva, notando que pues las ratas con diabetes pues tienen un incremento en el citocromo P450. Para el experimento 2, en este caso pues iniciamos en la semana 0 de las ratas. En este momento ninguna rata es diabética, todas están completamente sanas, y ya la semana 1 pues empiezan a separar las ratas sanas y con diabetes, y pues en la glucosa pues sí se ve cómo empiezan en 500 y empiezan a subirse hasta 600. Y mientras que el peso, pues no suben tanto de peso como una rata sana. Y bueno, pues estos son los espectros, de estas son las ratas sanas y estas son las ratas con diabetes. Y pues, por desgracia, no pudimos ver como que una diferencia en las ratas por semana. Lo que sí notamos fue una diferencia en la semana 1. Y esto nos dimos cuenta que la rata se estresa y tiene problemas en adaptamiento de la diabetes después de que se les indujo la estreptocina. Entonces creemos que por esta estabilidad, bueno, aquí hay una diferencia, pero una vez que estabilizan, bueno, pues no se logró ver alguna diferencia. Asimismo, también hicimos lo que fue separación en la fase. Pues aquí están las ratas sanas y con diabetes. Y pues todavía en lo que es la separación de la fase para encontrar este citocromo P450, hubo una diferencia grande la semana 1, que es cuando se están estabilizando, pero realmente pues las ratas con diabetes sí tienen una mayor absorción en comparación en las ratas sanas. Pero no fue mucho la diferencia, por lo que pues entonces se dividió el grupo entre las ratas que son sanas y las ratas con mayor de 200, que son las diabéticas, encontrando una correlación en los picos, especialmente en el alfa y el área bajo la curva alfa más beta de 3.25 y 2.45. Esto quiere decir que, bueno, pues la rata con diabetes está teniendo una menor oxigenación a comparación de las ratas sanas. Esto quiere decir que pues los glóbulos rojos, en vez de agarrar el oxígeno y transportarlo a todo nuestro organismo, están agarrando otros elementos, como la glucosa, o se están oxigenando o perdiendo su estructura, o se está viendo una hemólisis, dejando hemoglobina libre suelta. Entonces,
Pues pasamos así al plasma. En el plasma hicimos 2 centrifugas, que entonces no debe de haber glóbulos rojos, debe estar sumamente limpio. Vamos a tener proteínas, agua, sales, algunas hormonas, fármacos. Y pues esto es un espectro de absorción del plasma donde pues vamos a tener las proteínas y el grupo hemo, que es el que está dentro de la hemoglobina. Si como es una rata sana, no debería de haber estos grupo hemo, no debe de haber porque pues se supone que no hay glóbulos rojos dentro dentro de la muestra. Pero normalmente sí hay una señal, como digamos, basal de glóbulos rojos que se rompen, pero debe ser mínima. Y bueno, pues aquí están las ratas sanas y las ratas diabéticas. Notando que en las ratas diabéticas, pues hay una concentración mayor de hemoglobina. Al tomar el valor en el grupo hemo, pues notamos que como va pasando las semanas, pues sí empieza a haber mayor absorción del grupo hemo. Entonces quiere decir que se está liberando hemoglobina libre en el organismo y eso es sumamente tóxico que puede generar bastantes enfermedades. También en el delta, que son las proteínas, también se hizo la comparativa y bueno, pues también hay mayor proteína en las ratas con diabetes. Normalmente esta proteína, la que más se absorbe o se detecta, es la creatinina. Y bueno, por último, pues la orina. Aquí también la orina es un factor muy importante para ver la diabetes. Lo más saludable, lo más sano es que tengamos nuestra orina amarillita. Entonces esto quiere decir que es sumamente sano. Si se tiene transparente, bueno, pues estamos tomando mucha agua. Si está en amarillo, nos falta agua. Pero pues puede haber otro tipo de colores. En las ratas, pues realmente todas eran un amarillo clarito, pero bueno, ahorita he estado trabajando con pacientes y he visto de todo tipo de colores. Una vez me llegó una color azul, no sé de qué comió, no sé qué hizo, pero me sorprendió que fuera azul, pero pues ya no investigué más a qué se debía. Pero pues sí se puede detectar varias cosas, como si es naranja es problema hepático, roja es que ya hay sangre en la orina, y la más peligrosa es esta, si hay espuma, porque si hay espuma es que ya hay proteínas que se están filtrando en el riñón y eso puede afectar pues completamente el riñón. Para las muestras en ratitas, pues nada más obtuvimos la muestra de la rata, pero en pacientes normalmente se recolecta la orina de 24 horas para tener una medición mucho más exacta. Y como en el plasma, pues voy a tener igual las proteínas. En ese caso no debería de tener grupo hemo porque de haber ninguna filtración de sangre. Y por último, pues esta pequeña absorción que le encontramos apenas, que ambas están detectadas ya sea para creatinina, albúmina o la urea. Y bueno, pues en las ratas en ese momento era muy complicado de orina porque no las matábamos, tenía yo mis ratitas, las queríamos mantener con vida, entonces esperaba que la ratita orinara. Entonces era estar cachando la orina a ver en qué momento me llegaba, pero a veces las estresaba tanto que orinaban antes de obtener muestra. Entonces aquí pues no tuve muchos datos, entonces realmente no tengo una forma de comparar más que las ratas con diabetes, donde pues sí se ve que hay un pequeño incremento de proteínas, pero pues no puedo compararlo con las ratas sanas porque nada más tuve 3 muestras. Entonces realmente no puedo comparar nada aquí. Ya ahorita con pacientes, pues sí, ya tengo más para comparar, pero por el momento en la orina se los debo. Y ya para terminar, pues bueno, vi todo esto y dije, bueno, pues, ¿qué pasa si pues medimos estándares de hemoglobina glicosilada? Esos estándares los compramos, ya venían con este porcentaje de hemoglobina glicosilada. Los primeros 3, el negro, rojo y azul, son la hemoglobina de que estemos sanos, que no debe de rebasar el 5.8. Y estos son los datos para que tienen los pacientes ya diabetes. De hecho, tengo ahí 3 pacientes que tienen una glucosa de 14 y uno de 18.
de milagro no les ha dado un coma, pero pues creo que ellos son felices, no lo sé. Y bueno, pues aquí están los espectros y yo había encontrado en la literatura que el área bajo la curva es directamente proporcional a la concentración de la hemoglobina glicosilada. Eso lo encontramos en un artículo, pero en el artículo de esta chica que se llama Maya, usaba UV-Vis y tenía que hacer 1000 disoluciones, 1000 centrifugadas y hacía un montón de procesos para obtener todo esto. Y pues nosotros no, simplemente agarramos los estándares, los colocábamos y obtuve los datos, logrando detectar una absorción más que las ratas. En este caso detecté ya las proteínas, que era el que veíamos en el plasma o en la orina. Entonces detecté proteínas, el cambio de estructura de la hemoglobina, el grupo hemo, la oxigenación beta-alfa y esta otra absorción que se refiere a la metahemoglobina, que también juega un papel importante pues en la diabetes. Y bueno, pues esta es la correlación Spearman, quedó de esta manera. Y bueno, pues eso es básicamente lo que tenía preparado para ustedes. Pero realmente lo que puedo concluir en ambos experimentos, ya sea en el primero o en el segundo, pues que las ratitas con diabetes no están oxigenando, no están usando sus glóbulos rojos como debe de ser. En vez de agarrar nuestro oxígeno que viene de nuestros pulmones y transportarlo a nuestro organismo, pues está juntando ya sea con la glucosa o teniendo hemólisis, rompiéndose sus glóbulos rojos, generando la hemoglobina libre, que es realmente tóxica. También se puede convertir no sé si se acuerdan de la grupo hemo, que es un hierro en estado de oxidación 2+, también se puede convertir a metahemoglobina, que es oxidación 3+. Entonces, pues bueno, el tener la glucosa muy elevada, pues sí nos puede generar problemas en el organismo, porque bueno, pues son elementos que pueden ser a veces como la hemoglobina libre, que vimos que en las ratas, pues está con mayor incremento que en las ratas sanas, y el citocromo P450, que también está más alto en las ratas con glucosa alto. Y bueno, pues en el estándar, pues esto nos ayuda para poderlo implementar en estudios de pacientes, que es lo que estoy realizando en mi doctorado, pero que bueno, pues todavía no termino para pues, mostrarles eso. Y finalmente, pues es una foto del equipo que estamos. Aquí está mi asesor, el doctor Alfredo, la señora Esther, aquí estoy yo, y es doctor Eder. Y por parte de medicina, pues este es el grupo. Ella es mi asesora, la doctora Cleva. Ella es nuestra auxiliar, está Maggie, mi compañera Alejandra, Sandy, aquí estoy otra vez yo, mi compañera Evelyn. Y todas ellas estuvimos trabajando con las ratas y ya con los pacientes. Y bueno, pues eso es todo. No sé si tengan alguna duda. Vamos a empezar con la sesión de preguntas. No sé si Muchas gracias, Lili. Está muy, muy interesante, muy bonito tu trabajo. Yo no conozco muy bien la técnica, pero me está un poquito de onda cómo logran estabilizar los niveles, las alturas de las curvas, ¿no? Para poderlas hacer comparativas. En el caso de las gráficas, experimentos repetidos o continuados, señal fotoacústica. ¿Cómo hacen esa intensidad para que quede, cómo la miden, cómo la determinan para que sea cuantitativa y puedan hacer las comparaciones entre un espectro y otro, y no sea una cuestión de que no, pues ahora la sensibilidad la dejaron y no sé, no la conozco bien, sino que logran eso. Se me hizo muy interesante. Sí, pues pues realmente varias condiciones. Por ejemplo, la lámpara pues sí debe tener a una potencia fija. En el nivel de la celda también la tengo, digamos, como graduada para no moverla la celda y siempre quede en lo más justo para que sea repetitiva. Pero además de eso, normalizamos los espectros de absorción para que así en un punto pues estén la mayoría y de eso pues podamos compararlo. ¿Qué usan como referencia para tener de normalización? Las gráficas no aparecen. Normalizamos con
con grafito y cuando se está haciendo la medición, esta se divide con el grafito, que es el espectro de la lámpara. Entonces, eliminamos esa parte de ruido de la lámpara para obtener solo de la muestra. Y pues sí, también hicimos un pequeño experimento de pasar el espectro de absorción al coeficiente de absorción. Y pues sí, comparándolo con la literatura, sí quedaban bien la parte de la oxihemoglobina, que son los picos beta y alfa. Esos sí los pudimos comparar con la literatura, que era el mismo coeficiente beta. Sí, Gracias, Zacarías, por tu pregunta. Continuamos con Beto. Gracias, muy interesante tu plática. Yo tengo una duda en cuanto a la finalidad de tu trabajo. La aplicación está más enfocada en la parte de detección. de detección de enfermedades. Ok, Por ejemplo, aquí casi no lo notamos porque pues como que era el inicio del experimento, ajá, pero ya con los pacientes estamos intentando ver algún biomarcador en daño renal. ok. Hay técnicas similares a lo que tú estés trabajando que puedan dar resultados similares, obviamente, en cuanto a la detección. Y si sí las hay, ¿qué ventajas tendrías tú en comparación de esas otras técnicas? Pues están pues los que se hacen en los laboratorios clínicos. El problema es de que, por ejemplo, para hacer algunas de las mediciones que se necesitan hasta 2 tubos de sangre, y en este equipo pues nada más requiero 60 microlitros, o sea, menos de una gota para obtener casi lo mismo que los datos clínicos. Ok, Esa sería una de las ventajas. Y el costo también de los equipos. ok. Sí, porque el equipo que ustedes utilizan es relativamente sencillo, ¿no? Sí. Relativamente sencillo. Y por último, en tus últimas gráficas donde obtuvieron o querían compararlo respecto a esos valores que ya están bien medidos, y hablabas que el área bajo la curva de todo ese espectro, sí pudieron comprobar que el área bajo la curva da esos valores porcentuales. ¿Qué crees? Que el área total en pacientes no lo dio, Ajá. pero sí lo dio en beta y alfa, que serían en estos dos. En estos dos Ajá. sí salió la correlación súper bien. También lo hicimos con los estándares, que quedó bien. Aquí lo hicimos el área total porque era lo que estaba reportado en un artículo, pero ya cuando lo pasamos a los pacientes nos dimos que no había mucho en el área total en pacientes, pero sí nos dimos cuenta que en esta área sí hay mucha diferencia, que sí se puede comparar con nuestros estándares. ¿Y tienen alguna idea de por qué no hay o por qué eso no empata el área total con respecto a ese beta y alfa? Mira, porque aquí pues son estándares, Ah, pues realmente lo único que hay es el glóbulo rojo con la glucosa. ok. Ajá, si yo intento analizar cuánta grupo hemo hay, pues no sale. Si quiero saber cuántas proteínas hay, tampoco sale ninguna correlación. Y en los pacientes hay una variabilidad enorme. Está incluso lo que comieron, lo que desayunaron, las hormonas, vitaminas que consuman, medicamentos. Por ejemplo, los pacientes con diabetes tienen que tomar metformina o inyección de insulina. Y entonces eso también puede variar mucho los datos. Entonces tenemos mucho más variables que en el estándar o incluso en las ratas. Y entonces, pues ahora sí fue como que estar viendo a ver en qué punto lográbamos obtener alguna correlación. Y en los pacientes la encontramos aquí, que realmente también es donde se ve la mayor diferencia en los pacientes. Ok, bueno, mi parte sería todo. Muchas gracias. Gracias. Vicente tiene la mano levantada. Adelante, Vicente. Sí, muchas gracias, Vivi. Pues bueno, primero felicidades por tu trabajo, Lili. Muy interesante, la verdad. Y mi pregunta va relacionada en si tienes alguna idea de los límites de detección de tu técnica.
Por ejemplo, el hecho de que se Este usan también está partes de prendido. millón, ¿sí? Que se utilizan partes de millón de, por ejemplo, de las proteínas comparadas con otro tipo, me parece que son células sanas o alguna otra biomolécula, y en base a esto se hacen las detecciones. Entonces, de los datos que tú tienes, ¿cuáles serían los límites de detección, o si ya hiciste ese estudio? Ah, ok. Sí, ya sí, ya hicimos también esos límites, por ejemplo, en las proteínas, tuvimos que hacer las curvas de calibración de la albúmina y de la creatinina para también tener el índice de cuál es el rango entre pacientes y poder, entonces poder intentar ver ya realmente compararlo con los datos clínicos, con con esas curvas de calibración que se realizan. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, gracias. Gracias, Vicente, por tu pregunta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí. ¿Has tratado de hacer otro tipo de análisis para encontrar la difusividad o efusividad? Porque me imagino que entre más enferma esté la persona, la sangre, no sé, se vuelve más viscosa o más líquida o algo así. Estamos por hacerlo, sí es una inquietud que tenemos, pero no lo hemos hecho, pero sí es algo que sí queremos ver. Y ya de hecho ya está, localicé cuál es el paciente más sano que tengo y el paciente más enfermo para que sí se pueda ver alguna diferencia para el análisis. Ujú. Gracias, Margarita, por tu pregunta. ¿Alguien más? Pues. Realmente pues, está bien interesante el negocio ese, ¿no? Implica mucho la Sí. detección de enfermedades como la diabetes, todo eso. Ujú. Se me antoja que el rango que ustedes pueden medir es bastante amplio. La pregunta que yo te haría es, por ejemplo, ¿es posible detectar algún otro tipo de enfermedades o de reacciones en la misma técnica? Yo esperaría que sí. Esperaría que ¿Habría sí. alguna limitante? Yo noto ahí que tienes Ujú. que oxigenación de la sangre, Ujú. ¿no? Yo me recordé también que durante esta etapa de la COVID era muy común, se hicieron Ujú. la análisis de oxigenación sanguínea y que obviamente está relacionado con enfermedades de absorción, o sea, pulmonar. Ujú. ¿Podría ser detectable con esta técnica también o podría en alguna forma correlacionar con otras enfermedades, por ejemplo, en esta? Sí se podría hacer porque como vemos realmente esa unión de la oxigenación con la hemoglobina, entonces es donde realmente lo detectaríamos. Ajá. Una última pregunta sería, ese rango se puede ampliar, el rango realmente lo que está teniendo es observancia de alguna forma y la con el coeficiente. Ujú. Esto se puede ampliar a un rango más amplio, más hacia De hecho, lo hicimos porque al inicio, pues, teníamos una lámpara que nada más, pues, para la sangre nada más llegábamos de 300 y ya, pudimos conseguir, con un proyecto de la SECTEI, una lámpara un poquito mejorada en ultravioleta y ya para la sangre ya pudimos llegar a 250 para ver las proteínas, que esa es una parte fundamental, por ejemplo, en la diabetes. Ujú. Entonces, pero sí sí, también, ya más en el infrarrojo también hay otros elementos que están también relacionados con la oxigenación. Ujú. Sí, Gracias. gracias. Sí, adelante. De los espectros, nos mostraste esa técnica de separación en la fase. Ujú.
como en base, ¿cómo tienes esa separación en la fase? Ujú. ¿Puedes comentar un poco más? Es una especie de evolución, ¿no? Sí. Poner los espectros. Cuando les expliqué el montaje experimental, no sé si recuerdan que les comenté que había una señal de referencia. Aquí está. Que viene del cortador y llega a nuestro amplificador. Ese, digamos que es como una, vale la redundancia, una señal de referencia que la obtenemos en forma de fase, que es esta roja. Y como pueden ver, pues es muy similar a la de la absorción, que es la negra. Ya bueno, empieza a haber un poco más de ruido en esta parte de acá como al inicio, pero la parte principal pues tiene la misma forma. Y bueno, pues aquí lo que hacemos pues, es que usando esta amplitud y la fase, pues encontramos algún elemento que esté escondido por estas bandas que están siendo absorbidas en tiempos de relajación no radiactivos. Y bueno, pues esas contribuciones pues las podemos ir separando para obtener esta señal que pues aquí la tenemos escondida y pues obtenemos esta señal. Uh-huh. Bueno, si ya no tenemos otra pregunta más, con esto terminaríamos el seminario de hoy. Muchas gracias por asistir, sobre todo a la gente. Muchas gracias por su plática. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias.